Hola, ¿qué tal? Soy Tania Lorena Lugo Paz, titular de la Notaría Pública 181 en el Estado de México, con residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Las funciones que realiza el notario están reguladas en la Ley del Notariado del Estado de México. Son 4 funciones de orden público. La primera de ellas es dar formalidad a los actos jurídicos. La segunda, dar fe de los hechos que le consten. La tercera, tramitar procedimientos no contenciosos. Aquí debemos entender por estos las sucesiones, por ejemplo, testamentarias o intestamentarias. Y también procedimientos de divorcio. En el Estado de México ya pueden realizarse ante notario. Y finalmente tiene una función también de orden público, que es la tramitación de procedimientos de conciliación, arbitraje y mediación. Es decir, el notario certificado que ha cumplido con ciertos requisitos puede también ser mediador. Muy bien, el notario está íntimamente vinculado con el tema de los testamentos y de manera opcional con el tema de la herencia, entendiendo hacia dónde va la pregunta y ahorita lo explico. En el tema del testamento, este tiene que otorgarse forzosamente ante notario público. El testamento es un acto libre, revocable, personalísimo y solemne por el que una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. En el caso de la herencia, entendida esta como este conjunto de bienes y derechos, obligaciones incluso que no se extinguen con la muerte y que forman una universalidad de bienes hasta que se llega a la etapa de partición y adjudicación, se relaciona con una de las funciones que hace el notario, que es la de tramitar, que se puedan tramitar ante su fe precisamente sucesiones testamentarias o intestamentarias. Las personas pueden decidir llevar estos trámites ante el juez o bien, en el caso del Estado de México, estando facultado el notario como un auxiliar del Poder Judicial, acudir ante el notario para realizar la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, de algún familiar. Muy bien, el notario siempre va a estar relacionado y vinculado con el día a día de las personas. Es muy frecuente que alguien necesite otorgar un poder, por ejemplo, entonces necesita acudir al notario. Cuando quiere adquirir un inmueble, por ejemplo, comprar un inmueble, va a requerir forzosamente de un notario. Si quiere hacer una donación, por ejemplo, a los hijos, a los papás, va a necesitar forzosamente una donación de un inmueble, va a necesitar forzosamente de un notario. Incluso en la vía judicial, cuando hay una sentencia que determina el otorgamiento y firma de una escritura o una adjudicación por herencia, por ejemplo, algún remate judicial, se va a requerir de un notario. Es decir, siempre en muchas de las actividades que realizamos día con día necesitamos de un notario. Se me ocurre también en este momento, por ejemplo, la tutela testamentaria. Cuando se otorga un testamento, el testador, si tiene hijos menores o mayores incapaces, puede en el testamento nombrar un tutor para ese hijo menor o mayor incapaz. Y también, por ejemplo, en el otorgamiento de la voluntad anticipada o el tutor voluntario. La voluntad anticipada es un acto en donde una persona declara o manifiesta ante notario público si quiere o no ser sometido a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen su vida, si es que llegara a estar o tener una enfermedad terminal y ya no puede ser mantenido con vida de una manera natural. En este acto de voluntad anticipada, la persona incluso puede disponer en el instrumento si decide ser donador de órganos. Muy bien, el notario está íntimamente relacionado también con la función de las personas jurídico-colectivas, ya sean mercantiles o civiles.
desde su nacimiento. En la constitución, por ejemplo, de estas personas, es necesario que se realice esta constitución ante la fe de un notario público, con una excepción que es la de la sociedad por acciones simplificada, que es una sociedad que se puede crear y que nace a la vida jurídica de manera electrónica e incluso sin necesidad de que se reúnan 2 o más personas, es decir, puede constituirse con una única persona. Sin embargo, aún naciendo por la vía electrónica y sin la necesidad de fedatario público, esta SAS o Sociedad por Acciones Simplificada, como otras personas mercantiles, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, toda la clasificación mencionada en la ley, y sociedades civiles, como la asociación civil o la sociedad civil, necesariamente en su vida, en sus acciones y en su vida corporativa necesitarán de un notario, ya sea para la protocolización de sus asambleas, cuando la ley así lo exige, ejemplo, asambleas extraordinarias que tienen que protocolizarse ante notario público y después inscribirse en el registro público de la propiedad, como por ejemplo, se me ocurre en este momento el otorgamiento de poderes que estas personas morales también se ven en la necesidad de otorgar y requieren de un notario, o estos poderes que se desprenden de estas asambleas que celebran estas personas, en donde pudiera estar contenido el otorgamiento de un poder, y repito, forzosamente se requiere de la participación de un notario. Un notario brinda certeza y seguridad jurídica. El notario está investido de fe pública y lo que pasa ante su fe, los actos que se otorgan ante su fe, los hechos de los que da fe, se tienen por ciertos hasta en tanto no haya una sentencia que determine o declare lo contrario. Incluso el instrumento público hace prueba plena, de igual forma hasta en tanto no haya una sentencia que determine lo contrario. Es así donde se centra o aterriza la certeza y seguridad jurídica de la fe pública notarial. Si vives en el Estado de México, acércate a un notario local. Habemos 201 notarias y notarios en el Estado de México que podemos brindarte el servicio de fe pública notarial.